Índice: introducción, desarrollo, definición, etapas del diseño centrado en el usuario, identificar y definir usuarios, tareas y metas de los usuarios, funcionalidades, usabilidad y experiencia del usuario, interfaz gráfica del usuario, computación efectiva, elementos de usabilidad y accesibilidad, prototipar de interfaces, conclusión y referencias. Introducción. El diseño multimedia es una ciencia muy amplia, tiene sus áreas fundamentales, pues con el auge de la tecnología los medios de entretenimiento y comunicación han cambiado. No solo se refiere al diseño de anuncios, páginas web, videojuegos o aplicaciones móviles, sino que también entra la experiencia de usuario y el diseño de interfaces centradas en el usuario, característica que cumplen las aplicaciones exitosas. Es importante analizar cuáles son los tipos de usuarios que usarán el proyecto multimedia para que puedan cubrir las necesidades y poder planificar mejor el desarrollo de este. Desarrollo. Definición. El diseño centrado en el usuario es una metodología de desarrollo que se enfoca en las necesidades del usuario pasando por diferentes etapas. Se cuenta con un equipo multidisciplinario, según Talavera P. 2022. Etapas del diseño centrado en el usuario. Se divide en tres: identificar y definir usuarios, determinar tareas y metas y definir las funcionalidades. Identificar y definir usuarios. Se debe hacer el análisis de quién es el usuario, qué edad tiene, el buscar necesidades del usuario para poder distribuir la interfaz de forma óptima. Tareas y metas de los usuarios. Se refiere a la definición de las actividades que tendrá el usuario, el cómo el usuario va a interactuar con el sistema, como por ejemplo que el usuario busque cuántos tipos de playeras hay en el sistema. Funcionalidades. En esta fase se toman en cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Es necesario conocer cómo va a funcionar el sistema para diseñar de forma correcta la interfaz de usuario. Usabilidad y experiencia de usuario, UX. La usabilidad se refiere a la facilidad de uso que tiene la aplicación, es decir, que debe de estar optimizada y distribuida de tal forma que el usuario pueda dar un uso eficiente y debe satisfacer a la necesidad del cliente. Por otro lado, la experiencia de usuario UX se refiere a qué tan eficiente y amigable para el usuario es el uso del sistema, ya sea un sitio web o una aplicación móvil. Es importante conocer las necesidades del usuario para satisfacerlas. Tiene que ver con la navegación. Interfaz gráfica de usuario, GUI. La interfaz gráfica de usuario o GUI es el diseño que se le da al software con el motivo de que sea amigable utilizar el sistema. El usar la línea de comandos no es amigable para el usuario y tendría que saber de comandos para poder utilizarlo. Computación afectiva. En los últimos años ya no solo se debe tener un buen diseño de interfaz, sino que esta también se involucra en cómo se siente el usuario, en las emociones que le transmite. El diseño multimedia es una herramienta muy poderosa que puede jugar con las mentes de las personas, lo que hace que usen más las aplicaciones móviles o sitios web. Elementos de usabilidad y accesibilidad. Según el autor Felipe Jiménez Cano, nos dice que los elementos son los siguientes. Los elementos de la usabilidad son: comprensión, se refiere a la facilidad de uso inmediata. Eficiencia, se refiere a la duración para el uso luego de su aprendizaje. Indulgencia, se refiere a la contabilidad de los errores que se generan y su rápida recuperación. Satisfacción, el diseño debe tener armonía en la vista, el no saturarlo demasiado. Por otro lado, la accesibilidad se refiere a que debe de ser un sistema que todos podamos utilizar sin importar la condición con la que se cuente. Y cuenta con perceptibilidad. Eso quiere decir que todos los usuarios pueden percibir el diseño sin importar las condiciones sensoriales. Operatividad. Todos los usuarios son capaces de operar el sistema. Comprensión. Debe de ser fácil de entender, fácil de utilizar. Indulgencia. Contabilidad de los errores que se generan y su rápida recuperación.
Aunque ambos conceptos se parecen, en realidad no son lo mismo, ya que uno se refiere a la experiencia de usuario y el otro se refiere a la capacidad que tiene para soportar una diversidad de usuarios con condiciones diferentes y que debe de poder utilizarse sin límites por todos los usuarios. Prototipado de interfaces. Se define como una simulación del producto final. Crear una versión para previsualizar el funcionamiento de la interfaz de usuario. Un ejemplo de prototipo sería el siguiente, como se muestra a continuación en pantalla. Conclusión. El diseño de interfaces centradas en el usuario es muy importante dentro del diseño multimedia, pues nos ayuda a definir correctamente el cómo será la aplicación, el qué tipo de usuario utilizará la aplicación, el ver el tipo de interacción que tendrá el usuario. Está relacionado con la interfaz de usuario, la usabilidad y la experiencia del usuario dentro del diseño multimedia. La interfaz gráfica de usuario o GUI es el diseño que se le da al software con el motivo de que sea amigable utilizar el sistema. El usar la línea de comandos no es amigable para el usuario y tendría que saber de comandos para utilizarlo. Referencias bibliográficas. Eso sería todo por este entregable. Muchas gracias. Yo soy Adam Rangel, ingeniero en software y redes y estudiante de la maestría en diseño multimedia.